Vamos a dar inicio con la tercera parte de esta serie de videos de la unidad 3, muestreo, medidas de tendencia central y de dispersión de la materia estadística básica de la carrera de logística y transporte, a marzo del 2016, de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Vamos ahora a tomar el tema de las medidas de tendencia central, es decir, aquellas medidas que tienden a estar hacia el centro o hacia donde se aglomeran mayormente los datos. Y como definición se nos dice que las medidas de tendencia central son los valores que representan un conjunto de datos de forma tal que ayudan a saber dónde están acumulados los datos, pero sin indicar cómo se distribuyen. Se llaman así porque tienden a ubicarse en la parte central del conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más comunes son la media aritmética, comúnmente conocida como media o promedio, la mediana y la moda. Y ahí tenemos, ustedes pueden ver en pantalla, pues cómo los datos están aglomerados en este pico, en esa curva celeste, de color celeste. Vemos cómo se acomodan los datos en ese pico y ahí generalmente vamos a encontrar moda y mediana. Vamos a ver cada una de estas medidas estadísticas. Iniciamos con la media o promedio y vamos a trabajar ahorita para datos no agrupados. La media pues es el promedio de los datos y ahí viene la fórmula para cuando trabajamos en una población y una muestra. Y en ambas lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos que tenemos y dividirlos entre el número total de datos. Es decir, en el caso de la población, sumamos todos los datos de la población y lo dividimos entre el número total de la población. Si estuviéramos hablando de una muestra, sumaríamos todos los datos de la muestra y los dividiríamos entre el número de datos de la muestra. Tenemos un ejemplo, una serie de días elegidos al azar, se registró el tiempo en horas de utilización de 2 impresoras. En una empresa se obtuvieron los siguientes resultados. Y se utilizaron 3.2 horas en el día 1, 2.1, 2.7, 3.4, 1.9, 4.2, 3.8, 2.6, 5.2 y 4 respectivamente. Si hablamos que vamos a hacer el cálculo de la media, debemos, como decíamos, de acuerdo a la fórmula, la sumatoria de todos los datos y lo dividimos entre ellos. Sería 3.2 más 2.1 más 2.7 y así sucesivamente entre el número total de datos que son 10 y esto nos da 33.1 sobre 10 o lo que es igual a 3.31. Entonces la media o el promedio es 3.31 horas de utilización. Nos vamos ahora con lo siguiente, que sería la mediana, que es el valor que divide a la mitad la serie de datos que se tienen, es decir, la mediana queda en medio de todos los datos cuando los acomodas, ya sea en orden creciente o decreciente. Entonces el número de datos que queda a la izquierda de la mediana es igual al número de datos que queda hacia su derecha. Entonces, si n es impar, hay un dato que va a quedar justo en medio de todos. Pero, si n es par, van a ser 2 datos los que quedan en medio. En este caso la media será el promedio de estos 2 datos, es decir, se suman y se dividen entre 2 y vamos a ver un ejemplo. Cuando n es impar, en este caso n es 13. Supongo que tiene los siguientes datos: 2, 4, 0, 8, 6, 4, 7, 1, 1, 0, 8, 6, 9. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes decidan. En este caso los acomodamos de menor a mayor y quedan de la siguiente manera. El siguiente paso es buscar el valor del centro. Si estamos hablando de 13 datos, quiere decir que el valor central será el séptimo dato, de tal manera que tengamos 6 datos a la izquierda y 6 datos a la derecha. Y aquí lo tenemos, si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a la derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, este que está acá es el dato que divide a la mitad, es decir, 4. La mediana es 4. En el caso cuando es par, n es igual a 14. Vamos, en este ejemplo tenemos 14 datos: 5, 7, 2, 3, 1, 6, 9, 8, 6, 4, 7, 1, 3, 2. Lo primero es ordenar los datos de menor a mayor y quedan de la siguiente manera. Si n es igual a 14 y lo dividimos entre 2, van a haber 2 datos que quedan en el centro, es decir, el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque si nosotros solo tomamos 4 tendríamos
6 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero de este lado tendríamos 7, el 5, el 6, el 6, el 7, 7, 8, 9, lo que nos daría 7 datos. Entonces son 2 datos, en el caso cuando n es par, van a ser siempre los 2 centrales. Esos 2 centrales que nos garantizan tener 6, por ejemplo en este caso tener 6 a la izquierda y 6 a la derecha, son 4 y 5. Entonces tendremos que seguir la fórmula que es sumar los 2 datos centrales y dividirlos entre 2. En este caso 4 más 5 entre 2, 9 entre 2, 4.5. Por lo tanto, la mediana es 4.5. Siguiendo con datos no agrupados, la otra medida de tendencia central es la moda. En el caso de datos agrupados, pues es el valor que más se repite. Vamos a suponer que tenemos esa serie de datos. Lo primero que tenemos que identificar son las frecuencias que tiene. Entonces el 1 se repite 2 veces, el 2, 2, el 3, 2, el 4, 4, el 5, 2, 6, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 3. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? El 4. Entonces la moda es 4. El valor 4 tuvo la mayor frecuencia con 4 y por lo tanto la moda es 4. Ahora, también tenemos medidas de tendencia central, pero para cuando tenemos datos agrupados. En este caso vamos a iniciar hablando de la media. Tenemos la media cuando tenemos agrupados en frecuencias simples y cuando lo tenemos agrupados por intervalos. Cuando es en frecuencias simples es muy similar hacia el cálculo de cuando son datos no agrupados, ¿no? Tenemos que, nada más que aquí va a cambiar. Vamos a tener, por ejemplo, el dato por la frecuencia. Por ejemplo, 17, vamos a suponer que los agrupamos en el número 17 y cuántas veces se repiten, el número 18 y cuántas veces se repiten. Tendríamos que ir multiplicando el dato por la frecuencia, el dato por la frecuencia. Me voy a regresar al ejemplo anterior. Aquí lo que tendríamos que hacer, vamos a suponer que no tenemos los datos, sino si ya los tenemos agrupados. Ya tenemos esta agrupación de datos. No tenemos los datos separados, sino ya están agrupados, entonces tendremos que multiplicar 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, 4 por 4, 5 por 2, 6 por 2, 7 por 1, 8 por 1, 9 por 3. Esa sería la parte de arriba y lo tendríamos que dividir entre el número total de datos. En este caso tendríamos que tener el número total de datos, que son 2 más 2 más 2 más 4, que serían 10, más los siguientes 2, 2, serían 14, 15, 16, 7, 18, 19. Entonces esa multiplicación de 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, 4 por 4, 5 por 2, 6 por 2, 7 por 1, 8 por 1, más 9 por 3, dividido entre los 19. Bueno, es una operación muy sencilla. Pero lo que comúnmente trabajamos es cuando tenemos los datos agrupados por intervalos o clases. Vamos a ver un ejemplo de ello ahora sí con detenimiento. Entonces, en el siguiente cuadro estadístico se presenta una distribución de frecuencias, los kilómetros recorridos por alumnos en la universidad, determinar la media. Entonces tenemos 5 clases. Acuérdense que las clases estaban conformadas por un intervalo. El intervalo tenía un límite inferior y un límite superior. En este caso de 0.1 a 18, la siguiente clase es de 18.1 a 36, la siguiente de 36.1 a 54, la siguiente de 54.1 a 72, la siguiente de 72.1 a 90. Entonces, los dividimos entre límite inferior, separamos límite superior, las frecuencias que presentan cada clase, 15, 14, 28, 26, 17, lo que nos da 100 datos, la acumulada, que acuérdense que es lo que vamos acumulando, 15, la siguiente sería 15 más 14, 29, 29 más 28, 57 y así vamos sumando. La marca de clase es el valor que está en medio entre límite superior y límite superior, es decir, 18 más 0.1 entre 2, y bueno, eso nos va a dar 905, 2705, 4505, 6305, 8105 respectivamente para cada clase. Lo siguiente que tenemos que hacer para obtener la media es multiplicar marca de clase por frecuencia. 9.05 por 15 y nos da 135.75. 2705 por 14 y nos da 378.7. Y así nos vamos sucesivamente hasta llegar a la última, que sería 81.05 por 17. Y eso nos va a dar 4.793. Entonces nos dice que
toda esa sumatoria de las multiplicaciones de la marca de clase por la frecuencia hay que dividirlo entre n. 4793 entre n. N, ¿cuántos habíamos dicho que eran? 100. Por lo tanto, nos da que la media es de 47.93. Nos vamos ahora con la mediana. La mediana, pues cuando se quiere calcular la mediana de datos agrupados por intervalos, se tiene que buscar el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, es necesario localizar el intervalo donde se encuentre n sobre 2, para lo cual vamos a utilizar la fórmula que aparece en pantalla. Entonces vámonos rápido con un ejemplo para ello. Tenemos estas clases. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. N es igual a 40. La primera clase va de 5.97 a 6.18 y así sucesivamente hasta 7.07.728. Lo primero es, dice, paso 1, ubicar la clase de la mediana. Debemos de buscar en dónde se encuentra n sobre 2. N es 40, entre 2, 20. Entonces vamos, lo podemos hacer con la A acumulada, ¿no? Entonces vamos viendo en dónde se ubica la frecuencia acumulada del dato 20, ¿no? Entonces 2, luego aquí tenemos 7, luego tenemos 14 y el 20 estaría en ¿sale? De hecho ahí está marcado como el número 2. En este 26 ahí tenemos acumulado el 20. Ubicar el límite inferior de la clase mediana. El límite inferior de esta clase es 663, es el paso 3. Paso 4. Ubicar la frecuencia de clase de la mediana. El paso 4 dice es este que está acá, que es la frecuencia de clase es 12. Ubicar la frecuencia acumulada anterior. Bueno, la anterior, el paso 5, bueno, la anterior es esta, pero nos pide la acumulada que sería 14. Ya está identificado como el 14. Ubicar la amplitud de clase. La amplitud de clase, recuerden que es la diferencia entre límite superior y entre límite superior. Restamos y nos va a dar punto 21. Con ello, vamos, me estoy adelantando, a hacer la sustitución en la fórmula para encontrar la mediana. Que en este caso, el resultado de la mediana